Where do you like to go in the scripture when you're feeling discouraged or depressed? ¿A qué pasaje de la escritura te gusta ir cuando te sientes desanimado o deprimido? A lot of times I find myself going to the book of Psalms. A veces yo me encuentro yendo al libro de los Salmos. Sometimes I hit play on my phone and just let the Psalms go as I go to sleep. A veces yo solamente pongo los Salmos a reproducir para escucharlos y los dejo así hasta que me duermo. Psalms is a book of emotion. Salmos es un libro de emoción, con emoción. It's a book of praises to the Lord. Es un libro de alabanzas al Señor. It's a book of poetry. Es un libro de poesía. Does anyone like poetry? ¿A alguien le gusta la poesía? I did not like studying poetry in school. A mí no me gustó estudiar poesía en la escuela. But we find different styles and different types of the Psalms in the book. Pero en el libro de los Salmos encontramos distintos tipos de salmos. We see Psalms where individually we're broken and crying out to the Lord. Vemos salmos donde individualmente estamos quebrantados y clamando al Señor. We see Psalms where the psalmist or the writer is lamenting or broken over their nation. Vemos salmos donde el salmista o el escritor están quebrantados por ver el estado de su nación. We see Psalms where the author is pouring out thanksgiving to the Lord. Y vemos salmos donde el autor está derramando acción de gracias a Dios. And we also see Psalms that speak of the Messiah, speak of Jesus Christ. Y también vemos salmos que hablan del Mesías, que hablan de Jesucristo. But one major theological theme is that the Lord sovereignly rules. Pero hay un tema teológico principal que es el señorío soberano de Dios. And he will establish his rule on earth in and through his people. Y Él va a establecer su señorío en la tierra y sobre su pueblo. So today I'd like to look at Psalm chapter 1. Entonces hoy me gustaría hablar del Salmo capítulo 1. And I've titled this message, What Road Are You On? Y yo titulé este mensaje, ¿en qué camino estás tú? The American poet Robert Frost, Un poeta americano, Robert Frost, he wrote a poem about two roads that split. él escribió un poema sobre dos caminos que se separan en un punto. And he had to make a decision as to which road to take, the left or the right. Y tuvo que tomar una decisión sobre qué camino tomar, el izquierdo o el derecho. And I look at our life and I say, you know what? We all come to splits in the road. We have to make a decision which way to go. Y yo veo nuestra vida y todos tenemos que tomar la misma decisión. En un punto el camino se parte. ¿En qué camino vas a ir? When it comes to relationships or jobs or education, Cuando se trata de relaciones, de educación, de trabajo, we have to make a decision which way to go. tenemos que tomar la decisión de cuál camino escogeremos. So here in Psalm 1, what we're going to see is a contrast between two people or two groups of people, those who are godly and those who are wicked. Entonces aquí vamos a ver un contraste entre dos tipos de personas, los que son piadosos y los impíos. And so let's read through Psalm chapter 1 today. Vamos a leer el Salmo 1 hoy, the whole thing. Yeah, you can. Vamos a leer todo el capítulo. Dice, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita, en todo lo que hace prospera. No así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. And so again, in this psalm, we're going to see a contrast between the blessed man and the wicked. Entonces, en este salmo veremos el contraste del hombre bienaventurado y del impío. And in verses 1 through 3 this morning, it's going to talk about the blessed man. En versículos del 1 al 3 va a hablar del hombre bienaventurado. In fact, this word happy or blessed is really linked to a correct standing before God. Esta palabra bienaventurado o bendecido o feliz
está totalmente enlazada a alguien que está bien delante de los ojos del Señor. It's talking about our relationship with the Lord, not necessarily how happy we are. Habla de nuestra relación con Dios, no necesariamente de qué tan felices estamos nosotros. But are we right with God? ¿Estamos bien con Dios? And so the Hebrew word here really means to be straight or to be right. Entonces, la palabra aquí en el original habla de estar rectos, de estar bien. And so we have to ask this question, blessed is the man who doesn't do what? Entonces, tenemos que preguntarnos, bienaventurado es el hombre que no hace qué cosa. Our text says that the blessed is the man who does not walk, stand, or sit Aquí in nos, the di- with the wicked. aquí nos dice que no anda, que no se detiene en el camino, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. But then he also talks about the advice, the pathway, or the company of the wicked sinners and mockers. Pero también habla del consejo, del camino y de la silla de los burladores, de los escarnecedores. Blessed is a man who doesn't sit or stand in the counsel of the ungodly. Bienaventurado el hombre que no anda, ni se sienta, ni se para en el consejo de los impíos. Which then I have to ask myself, what type of counsel am I getting when I make these decisions? Entonces yo tengo que preguntarme qué tipo de consejo estoy tomando cuando estoy tomando estas decisiones. Is the counsel godly? ¿Es el consejo que estoy recibiendo piadoso? Is the advice that we're getting when we make these decisions the right type of advice? Is it godly? ¿El consejo que estoy recibiendo al hacer este tipo de decisiones es bueno, es piadoso? I remember when I was in South Africa in 2024, Recuerdo que estaba yo en Sudáfrica en 2024. I was talking to a friend there, and he was saying that a pastor had given him some life advice. Estaba hablando con un hombre y él me dijo que el pastor le había dado un consejo de vida. The pastor told him that God's going to use you later so you can live how you want to now. El pastor le dijo, Dios te va a usar no ahora, después. Entonces ahorita tú puedes vivir como tú quieras. And unfortunately, he took that advice and lived in the world and now has consequences for those actions. Y desafortunadamente él tomó ese consejo, se fue al mundo, vivió como el mundo y ahora tiene las consecuencias de esas acciones. That counsel was not godly. Ese consejo no fue piadoso. And so we must be careful the type of counsel that we get. Entonces debemos tener cuidado del tipo de consejo que estamos recibiendo. Does it line up with the Word of God? ¿Se alinea con la palabra de Dios? Look at where the man starts and where he ends here in this passage. Vamos a ver en este pasaje donde este hombre bienaventurado inicia y donde termina al final de esta sección. He starts by walking with and ends with sitting with. Él comienza andando en el camino de los impíos y termina sentado en la silla de estas personas. It's almost like he starts walking by, they catch his attention, and then at the end, he's sitting and mocking with them. Es casi como si él estuviera caminando, los ve, llama su atención y luego termina sentado con estos burladores haciendo lo mismo que ellos. This word mocking or scoffing looks at ridiculing, making fun of what is sacred. Esta palabra escarnecedor es alguien que se burla, que se ríe de algo que es sagrado. And it's never a good place to be when you're making fun of what is holy. Y es un mal lugar donde estar parado cuando tú te burlas de lo sagrado. It's never a good place to be when you're making fun or laughing at what God has put in place. Estás en un muy mal lugar si tú te estás burlando de las cosas que Dios ordenó para que sean sagradas. In fact, Peter talks about this in 2 Peter chapter 3 verses 3 through 4. Pedro habló de esto en Segunda de Pedro, 2 Peter what? I'm sorry. 2 Peter chapter 3 Segunda de Pedro capítulo 3, verses 3 and 4. versículos 3 al 4. Dice, ante todo sepan esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación.
These people that Peter is talking about were scoffing, were making fun, saying the Lord's not going to come back. Estas personas de las que Pedro está hablando estaban burlándose y diciendo, el Señor no va a regresar. Again, it's never a good place to be when we're scoffing or mocking the Lord. Y de nuevo, no es un buen lugar donde estar parado cuando te estás burlando de las cosas del Señor. I'm sure that you know people, I know people who make fun of the things of the Lord. Yo estoy seguro que tú conoces personas y yo conozco personas que se burlan de los asuntos de Dios. And it hurts sometimes, doesn't it? Y a veces duele, ¿verdad? We can get discouraged. Nos puede desanimar. People may ridicule and scoff at us Personas tal vez nos van a ridiculizar o se van a burlar de nosotros because of what we believe, por las cosas en las que creemos. but that's okay. Pero está bien. Jesus said, if they persecuted me, they'll persecute you. Jesús dijo, si me persiguieron a mí, te van a perseguir a ti. But we still must beware of our attitude and whether we are mocking or scoffing. Pero aún así debemos estar conscientes de nuestra situación y preguntarnos si en algún momento estamos burlándonos de las cosas del Señor. So David starts out here and says, blessed is the man who does not stand or walk, stand, or sit with the wicked. Entonces David aquí inicia diciendo, bendecido el que no anda, ni se detiene en el camino, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. So that's what the blessed man doesn't do, but now what does the blessed man do? Entonces ya vimos lo que no hace el hombre bienaventurado, pero ahora vamos a ver lo que sí hace este hombre bienaventurado. The blessed man in our text today delights himself in the law of the Lord. Dice, versículo 2, en la ley del Señor está su deleite. Which I would ask myself and you, is the word joyful to you? Is the word important to you? Is it something you long for? Y yo te quiero preguntar el día de hoy, la palabra de Dios es algo en lo que te deleitas, tú encuentras gozo en la palabra de Dios. Those things that we like to do, that we enjoy doing, Estas cosas que nos gustan hacer, que disfrutamos hacer, are they a burden for us to do? ¿son una carga para nosotros? No. When you spend time with your family or your spouse, or when you spend time doing sports or hobbies, is it burdensome? No, cuando tú estás pasando tiempo con tu familia o con tu esposo o tu esposa o cuando estás haciendo un deporte o haciendo lo que te gusta, ¿es una carga para ti? So then I ask myself, what place does the Word of God have in my life? Entonces yo me pregunto, ¿qué lugar ocupa la palabra de Dios en mi vida? Am I delighting in it? ¿Me estoy deleitando en ella? Or is it just an afterthought that I think about sometime throughout the day? ¿O es un pensamiento que está detrás de mi cabeza del que me acuerdo ya que me voy a dormir? David delighted, enjoyed the Word of God. David se deleitaba y disfrutaba la palabra de Dios. And this enjoyment, this delight causes him to do what? Meditate on the Word. Y este deleite que él tenía, ¿qué causaba? Causaba que él meditara en la palabra. We must know the Word of God, and we do this by chewing on it, by giving it time to come into our life. Y nosotros debemos hacer esto. ¿Y cómo hacemos esto? Lo hacemos rumiando la palabra, masticándola y meditando y pasando tiempo en ella y en lo que dice. I think of the cow that they call chewing the cud. The cow just chews and chews and chews and Sí, chews. yo pienso en lo que la vaca hace, rumiar, que es masticar y masticar y masticar y masticar lo que tiene en la boca. But are we doing that with the Word of God? Pero ¿estamos haciendo eso con la palabra de Dios? We can have a lot of head knowledge and Well- it's not change our life. Podemos tener mucho conocimiento que no está cambiando nuestra vida. And as we meditate, as we wrestle with the Word of God, it should affect the way we live. Y mientras meditamos y pasamos tiempo en la palabra de Dios, debería cambiar la forma en la que vivimos. It should affect how we see people and how we relate to them. Debe afectar cómo vemos a las personas y cómo nos relacionamos con ellas. I love Matthew chapter 9, and you don't have to go there. I'm just Me gusta mucho Mateo 9, where Jesus sees the people and he
he has compassion on them because they're discouraged. Cuando Jesús ve a las personas y siente compasión de ellas porque están desanimadas. One thing that we've found out here in our time in Chile Una cosa de la que nos dimos cuenta mi familia y yo en nuestro tiempo aquí en Chile is that people have the same types of problems as they do back home in the States. es que las personas tienen el mismo tipo de problemas que las personas allá donde yo vivo. No matter where we are in this world, No importa dónde estemos en este mundo, people struggle with anxiety and depression and discouragement. las personas batallan con ansiedad, con depresión, con desánimo. And so as we meditate on the word, as we wrestle with it, as we let it get into our life, we can share the love of Jesus with people. Entonces, mientras nosotros meditamos, recibimos y dejamos que la palabra impacte nuestras vidas, así podemos, what was the last thing you said? Share the love of Jesus. Así podemos compartir nosotros el amor de Jesús con otros. And as we meditate on the word of God, we see how it relates to our own sin. Y mientras estudiamos la palabra de Dios, podemos ver cómo podemos relacionar las cosas que encontramos aquí con nuestro pecado. We know how to relate to God as we look through this. Y mientras avanzamos a través de la Biblia, podemos ver cómo nos relacionamos con Dios. We are given everything. As we meditate on the word, we know that we're given everything for godliness. Y mientras meditamos en la palabra de Dios, podemos descubrir que se nos ha entregado todo para la piedad. Peter talks about this in 2 Peter chapter 1, Pedro habla de esto en segunda de Pedro capítulo 1, verses 3 and 4. versículos 3 y 4. Dice, pues todo su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por ellas, Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. And that should be encouraging to us this morning, Y eso debería ser de ánimo para ti y para mí esta mañana. that the Lord's power has given us what we need for life. Que el poder de Dios que el poder de Dios nos ha entregado todo lo que necesitamos para esta vida. But I also love what the Lord said to Joshua in Joshua chapter 1, verse 8. Pero también amo lo que Dios le dijo a Josué en Josué capítulo chapter 8, verse 8. Chapter 1, verse 8. Capítulo 1, versículo 8 de Josué. Ya casi llego. He's got it behind you too. Dice, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en el día y noche para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Joshua had to lead after Moses. Josué tuvo que liderar después de Moisés. You think that those would be big sandals to fill? ¿Tú piensas que eso serían unas sandalias muy grandes para llenar? Probably so. Probablemente sí. And so the Lord's counsel to Joshua, Entonces, el consejo del Señor a Josué, even preparing for war and conquest, incluso para prepararse para la guerra y para conquistar, is to meditate on the word. es meditar en la palabra, So day and night, día y noche, so that we can do what the word says. para que podamos hacer lo que la palabra dice. So the godly man, the blessed man, Entonces, el hombre bienaventurado, el hombre bendecido, delights in the word, se deleita en la palabra, meditates with the word, wrestles with it, stays in it. medita en la palabra, lucha con ella, no como luchar en contra de ella, sino para tenerla. But then I ask myself, how is he blessed? How are they blessed? Entonces, yo me pregunto, ¿cómo es que es bendecido? Well, the text tells us that he is like a tree planted, watered, nourished, and fruitful. Nos dice que es como un árbol plantado junto a las aguas, que está nutrido, que está creciendo y floreciendo. Has anyone ever been in a desert environment? ¿Alguien ha estado alguna vez en el desierto? This tree that's nourished, that's fruitful in the desert would have been a good sight to see.
este árbol que está junto a las aguas, que da fruto, que florece, hubiera sido algo muy bueno para ver en un desierto que es seco. Now, I'm not a gardener, Ahora, yo no soy jardinero, but I wonder sometimes what makes the tree produce fruit? pero yo me pregunto a veces qué es lo que hace que un árbol produzca fruto. What makes us fruitful or produce fruit? ¿Qué nos hace nosotros fructíferos o qué hace que se produzca el fruto? And I believe it's the root system. Y yo creo que es el sistema de la raíz de los árboles. As the roots go down into the ground and absorb and bring in all the nutrients. Mientras las raíces crecen y van hacia abajo y atrapan todos los nutrientes. And so the godly person is one who is nourished and fed by the word and the spirit. Entonces, alguien que es bendecido, bienaventurado, es como un árbol que está recibiendo ese crecimiento, que está recibiendo esos nutrientes a través de la palabra de Dios. Paul writes about this in Colossians chapter 2, Pablo escribe de esto en Colosenses capítulo 2, verses 6 and 7. versículos 6 y 7. Dice, por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor, así anden en Él, firmemente arraigados y edificados en Él, y confirmados en su fe, tal como fueron instruidos, rebosando de gratitud. Paul talks about being rooted and built up in Christ. Pablo nos habla de estar edificados y arraigados en Él. We were trying to raise some money for a function at church a while back. Estábamos en un evento de recaudación de fondos en la iglesia hace mucho tiempo. So, and I said, I'm not a gardener, right? Y yo dije, no soy jardinero, ¿verdad? So we were selling a flower plant called mums. Entonces estábamos vendiendo una planta que se llama mums. Yeah, Mums. it's just and my wife told me, hey, these need to be watered. Y mi esposa me dijo, oye, necesitan agua. So how do you water a plant? ¿Y cómo le echas agüita a una planta? I was just pouring water all over them. Solo le puse agua a toda la planta. But someone said, no, you can't do it that way. Y alguien me dijo, no puedes hacerlo así. You have to pour it in from the bottom, and the roots suck up the water. Tienes que ponerlo abajo como en el platito y las raíces absorben el agua. And so I had a clear dish, and it was really cool to see the roots suck up the water. Entonces yo tenía un recipiente transparente abajo de la planta y fue muy chévere ver cómo las raíces absorbían el agua. And so I asked this question to myself, what am I soaking up? Entonces yo me hice esta pregunta a mí mismo, ¿qué es lo que yo estoy absorbiendo? Am I soaking up the word of God, or am I soaking up the counsel of the world? ¿Estoy absorbiendo la palabra de Dios o estoy absorbiendo el consejo del mundo? You know, what's interesting is that the storms of life are going to come against this tree. Y lo interesante es que las pruebas y las tormentas de la vida van a venir en contra de este árbol. The wind and the rain El viento, la lluvia and the mud. y el lodo. I remember one time I was walking in Iraq Yo recuerdo que una vez yo estaba en Irak y estaba caminando and a storm came through. y una tormenta llegó. I'd never been in a storm in the desert before. Yo nunca había estado en una tormenta en el desierto. It was raining mud, Estaba lloviendo lodo. all the dirt and the water, and we were very, very muddy. Toda la tierra, la arena y la lluvia. Yo estaba muy lleno de lodo. The seasons here are going to change, Las temporadas aquí van a cambiar. and yet the tree remains planted and fruitful. Pero aún así el árbol permanece bien plantado y fructífero. What's interesting about trees and bearing fruit Lo que es interesante acerca de los árboles y de dar fruto, is that does the apple tree eat the apple? por ejemplo, ¿el árbol de manzanas se come sus propias manzanas? No. The apple is for something else. No, el árbol crece en la manzana, pero la manzana es para algo más. The tree does not eat its own fruit, but nourishes others. El árbol no come su propio fruto, sino que nutre a otros. And so as we bear fruit for the Lord, Entonces, mientras nosotros damos fruto para el Señor, it's designed to help others grow. está diseñado para ayudar a otros a crecer. That's why
being a family, being a church is so important in the body of Christ. Por eso es que en el cuerpo de Cristo es tan importante ser una iglesia, una familia, So that we can all build one another up in the faith. para que nos podamos edificar el uno al otro en la fe. So life gets tough, right? Y la vida se pone difícil, ¿verdad? Storms come and go, we get discouraged and distracted. Las tormentas vienen y van, nos distraemos, nos desanimamos. So are we planted in the word? Entonces la pregunta es, ¿estamos realmente plantados en la palabra? Then we are prosperous. Entonces somos prósperos. But in verses 4 through 5, look at the contrast of the ungodly. Pero en versículos 4 y 5, mira el contraste del impío. While the godly is blessed and fruitful, the ungodly is like chaff, like they are useless. Mientras el bienaventurado es bendecido, el impío es como paja que se lleva el viento. Just like when chaff is separated from the wheat, it's blown away, so the wicked will come to ruin. Así como la cizaña es separada del trigo, así es como la cizaña viene y malogra todo. And I wonder why, and I find that there's no root system. There's nothing to ground them to anything. Y aquí no hay un sistema de raíz, no hay algo que los cimiente, que los tenga bien arraigados. What is worse is that they will not stand in judgment. Y lo que es peor es que no van a poder pararse delante del juicio. That when the Lord comes back and we have to give an account of how we've lived our life, Y cuando el Señor venga y tengamos que rendir cuenta de cómo vivimos nuestras vidas, there will be nothing for the wicked to stand upon. no hay nada en lo que el impío se pueda sostener. What do we stand upon? ¿En qué nos sostenemos tú y yo? We stand upon the blood of Jesus. Nosotros estamos sostenidos y cimentados en la sangre de Cristo. When we stand and give an account before God Almighty, Y cuando estemos parados dando cuentas al Dios Todopoderoso, and He says, "Why should I let you into my perfect heaven?" y Él diga, ¿por qué te dejaría yo entrar a ti, a mi cielo perfecto? We can say, because Jesus paid for my salvation. Podemos decir, porque Jesús pagó por mi salvación. And then He says, enter into the joy of the Lord. Y Él te va a decir, entra al gozo del Señor. But the wicked, those who are not following Jesus, are not saved, they have no foundation to stand upon. Pero aquellos, los impíos que no... I'm sorry, can you repeat that again? They have no foundation to stand upon. Que no tienen ningún fundamento en donde pararse. And that's a tough place to be. Ese es un muy mal lugar en donde estar parado. They may be prosperous right now, but in the end, they will fall. Tal vez son prósperos ahora, pero al final caerán. But look in verse 6 of how this chapter ends. Pero mira el versículo 6 en donde este versículo termina. It started with two paths, and these paths have different ends. Comenzó con diferentes caminos y estos otros caminos tienen una forma diferente de terminar. In fact, Jesus talks about these two different paths in Matthew chapter 7. De hecho, Jesús habla de estos dos caminos en Mateo capítulo 7, In verses 13 and 14. versículos 13 y 14 de Mateo 7. Dice, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, pero estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que entrarán a ella. He says there are two roads. Dice, hay dos caminos. One is narrow, one is wide. Uno es estrecho y el otro es amplio. One leads to destruction, one leads to life. Uno lleva a la destrucción, el otro a la vida. But while the wicked may end in ruin, Pero mientras el impío puede terminar en ruinas, what does it say here in verse 6 of Psalm chapter 1? ¿qué dice aquí en versículo 6 de capítulo 1 de Salmos? Dice, porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. The Lord watches over the way of the righteous. El Señor conoce el camino de los justos. The Lord knows. El Señor sabe. The Lord sees us. El Señor nos ve. The Lord guards us. El Señor nos guarda. Now that doesn't mean that everything's going to be perfect, Y no significa que todo será perfecto, but it means
that Almighty God is watching over you. pero significa que el Dios Todopoderoso tiene cuidado de ti. I love how Hagar in the Old Testament describes the Lord. Me gusta cómo Agar en el Antiguo Testamento describe a Dios. She says, the Lord who sees me. Dice, el Dios que me ve. We talked, or that first song that we sang about the glory of the heavens, right? Declaring the praises of God. Y conocemos ese Salmo 19 que habla de los cielos declaran la gloria de Dios. Our God is so big, Nuestro Dios es tan grande, but he watches over you. pero Él ve por ti. But he sees you. Él te mira. But he knows what's going on in your life. Él conoce lo que sucede en tu vida. I like to say this sometimes. Y me gusta decir esto a veces. He knows the number of hairs on your head. Él conoce los cabellos de tu cabeza. Some of us, that's an easy... Para algunos es una tarea fácil. But, and that I believe it's Matthew chapter 6 that talks about there. Pero, y creo que es Mateo 6 que habla de esto. But it means that the Lord knows what's going on in your life. Significa que el Señor sabe lo que está sucediendo en tu vida. And he cares for you. Y se importa, le He, importas. he watches over and guards you. Él te guarda, Él mira sobre de ti. I love that word, the Lord knows. He knows. Y me gusta esta frase, el Señor sabe. He's actively involved in our life. Y Él está activamente involucrado en tu vida. Which then makes me wonder, how are people judged by the Lord in Matthew 7:23? I'm sorry. Matthew chapter 7, verse 23. Mateo 7:23. How are people judged by the Lord? Y la pregunta es, ¿cómo son las personas juzgadas por el Señor? Dice Mateo 7:23. Entonces les declararé, jamás los conocí, apártense de mí los que practican la iniquidad. So how does he judge them? Entonces, ¿cómo los juzga? He says, I never knew you. Dice, nunca los conocí. But for those of us in Christ Jesus, Pero para aquellos que estamos en Cristo Jesús, he knows us. Él nos conoce. He watches over and guards us. Él mira sobre nosotros y nos guarda. And while we have one road where he is watching and guarding and knows us, Y mientras hay un camino donde Él nos mira, nos cuida, nos guarda, the other road ends in ruin and separation from the Lord. el otro camino termina en ruina y en separación eterna del Señor. So the main question I have today Entonces la pregunta principal que tengo hoy is, who are we allowing to influence our decisions? es ¿a quién estamos permitiendo que tenga influencia sobre nuestras decisiones? Are we allowing the Word of God and other people around us, other godly people around us, to influence us, or the ungodly? ¿Estamos permitiendo que la palabra de Dios y consejo piadoso nos influyan o que nos influyan personas impías y su consejo? Two examples of this we find in Scripture. Encontramos dos ejemplos de esto en la Escritura. One is the example of Lot, who traveled with Abraham. Uno es el ejemplo de Lot, el sobrino de Abraham que viajó con él. I mean, this man Lot traveled with Abraham, who was blessed by God. Este hombre, Lot, viajó con Abraham, que él fue guiado y le habló con Dios. And in the book of Genesis, we find that Lot and Abraham, they need to separate because there's too many possessions. They need to separate. Y en el libro de Génesis vemos que Abraham y Lot tienen que separarse porque entre ellos hay demasiadas posesiones. And so Abraham tells his nephew Lot, you pick, you choose, and I'll go the other way. Entonces Abraham le dice a Lot, su sobrino, tú escoge a qué camino quieres ir y yo iré al otro lado. And what does Lot do? ¿Y qué hace Lot? He looks towards Sodom. He looks towards that area. Él mira hacia el área de Sodoma. He sees how fruitful or fertile the ground is. Él ve lo fértil que es la tierra. It says he set up his tents in that area. Y él dijo, y dice la palabra que él puso sus tiendas, sus posesiones en esa área, en esa tierra. And then when the angels come to destroy the city, where do we find him? Y cuando los ángeles vienen y le dicen que va a ser destruida la tierra, ¿qué le dicen? ¿Dónde lo encuentran? We find him sitting at the city gates. Lo encuentran sentado en la puerta de la ciudad. So what started as looking towards a prosperous area
Entonces lo que inició como mirar, poner la mirada en una tierra próspera, ended with him sitting at the city gates of this wicked city. terminó con Lot sentado en las puertas de una ciudad malvada. And what did he lose? ¿Y qué perdió? He lost his family. Perdió su familia. His daughters went with him out of the city. Sus hijas fueron con él y se fueron de la ciudad. His wife turned back looking towards the city and was judged. Y su esposa la perdió. ¿Por qué? Porque ella miró hacia Sodoma otra vez y fue juzgada. But this man who was once traveling with Abraham, Pero este hombre que alguna vez viajó con Abraham, I believe because he gave in and looked towards the wicked, the city, yo creo que porque miró hacia esta ciudad, a lo perverso, it did not end well for him. no terminó bien para él por eso. But then we also find Peter. Pero también vemos a Pedro. And where do we find himself when our Lord was arrested and was on trial? ¿Y dónde lo encontramos cuando nuestro Señor fue arrestado, cuando estaba en un juicio? We find him warming himself by the fires. Lo encontramos calentándose en el fuego. We find him eventually calling down a curse on someone because he denied Jesus. Lo encontramos también maldiciendo por negar a Jesús. And so again, I go back to my question for us today. Entonces, de nuevo, quiero ir a nuestra pregunta. Who are we allowing to influence the road that we are on? ¿A quién le estamos permitiendo que tenga influencia sobre el camino donde vamos? The word ¿La Or- palabra de Dios or the ungodly? o a los impíos? Father, we thank you today. Padre, te agradecemos hoy. We thank you for your word that instructs us. Te agradecemos por tu palabra que nos instruye. We thank you that you have presented us with two roads. Y te agradecemos porque nos has presentado dos caminos. And you say, please choose life, Y tú dices, por favor, escoge la vida. choose godliness, Escoge la piedad. choose the right way. Escoge el camino correcto. And so, Father, I pray for my brothers and sisters in the faith today, Entonces, Padre, yo oro por mis hermanos y mis hermanas en la fe hoy. that as we walk through this next week, Que mientras caminamos hacia una nueva semana, that we would not walk, stand, or sit in the counsel of the wicked, que no caminemos, ni andemos, ni nos sentemos en la silla de los escarnecedores. Father, I pray that we would meditate on your word. Te pido que meditemos en tu palabra, Señor. I pray that you would prosper us to make us fruitful and help others, Y te pido que nos ayudes a ser prósperos para ayudar a otros. that you would give us a fresh outpouring of your Spirit this morning. Y que nos des una llenura fresca de tu Espíritu Santo esta mañana. Equip us for this week ahead. Equípanos para esta semana. And it's in the name of Jesus we pray. Y oramos en el nombre de Jesús. Amen.